Y en este primer run run político del mes de mayo, queremos hacer una reflexión por cuanto la narrativa de un sector de la población, sobre todo en redes sociales, que tienen algunas preferencias políticas muy cercanas a la ideología, al ideario que siempre ha practicado el presidente Gustavo Petro, pues han ido construyendo una especie de cortina de humo para que todo aquel que critique, todo aquel que opine, todo aquel que sostenga una tesis en contra del actual gobierno o de alguno de sus funcionarios o concretamente del presidente Petro o de la vicepresidenta Francia Márquez, sea considerado en el periodismo como alguien que no está haciéndole honor al ejercicio periodístico. Dicho de otra palabra o dicho de otra manera, serás excelente periodista hasta que te atrevas a criticar a Petro. Y es que aquí en este mismo run run político que hoy ustedes están escuchando a través de los 1250M de emisoras ABC y que están viendo en nuestras redes sociales, si no nos sigue en nuestras redes sociales, le invitamos para que nos siga, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Noticias BQ1, suscríbase, dele a la campanita de notificaciones, actívela, haga comentarios, de alguna manera también comparta la información. También nos puede seguir en las redes sociales, en Twitter como antiguo Twitter, hoy X como @JP en Instagram aparecemos como Run Run Político JP y también en TikTok aparecemos como Run Run Político JP. Le decía que en este mismo Run Run Político y en nuestros años anteriores, porque Contacto Radio tiene 25 años al aire, y efectivamente, hemos vivido a lo largo de todo este tiempo muchas presidencias de la República, muchos presidentes, muchos gobiernos. Y a todos aquí en Contacto Radio y en el Run Run Político los hemos criticado. Por aquí pasamos por el gobierno que recuerde que subió el IVA del 16 al 19%, fue el gobierno del expresidente Santos. Recuerde que aquí también vivimos el gobierno en donde se desmontaron las horas extras para los trabajadores después de 6 de la tarde y aquí en el gobierno de el expresidente Álvaro Uribe y aquí en Contacto Radio y en el Run Run Político lo criticamos. Vivimos también el gobierno de Duque con todos los errores que pudo haber cometido el expresidente colombiano y aquí en el Run Run Político lo criticamos. Y yo recuerdo que los mensajes que nos llegaban en ese momento a través de las redes sociales, a través del chat abierto por WhatsApp, era: te felicito, eres un excelente periodista, muy bien, así se hace periodismo, no dejes tragar entero, no le comas los cuentos a la narrativa del presidente, mantente como el contrapoder, mantente con la independencia que debe tener un periodista. Y eran todos mensajes constructivos y de alusión de manera generosa, con opiniones muy complacientes frente al ejercicio que adelantábamos en ese entonces y que hoy seguimos adelantando, pero que ahora nos juzgan de manera muy diferente, porque es que ahora el blanco de nuestras críticas no es un presidente del Centro Democrático o no es un presidente que ellos consideren como de la derecha, ultraderecha o rancia oligarquía, entre comillas. Hoy el presidente es Gustavo Petro. Y entonces, cada vez que nosotros aquí, en el Run Run Político de Contacto Radio, nos atrevemos a criticar al gobierno nacional por las cosas malas que están pasando en este país, pues ya no somos buenos periodistas, no somos imparciales, somos comprados, pertenecemos a las mafias politiqueras, nos está financiando el programa o la sección tal o cual político.
qué equivocados están, porque el periodismo es precisamente eso. El periodismo es contrapoder. El periodismo es irse a la orilla de al frente del gobierno y observar, auscultar, criticar, descubrir, denunciar. Eso es el periodismo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta gestión del presidente Gustavo Petro, que no es nada diferente a lo que veníamos haciendo durante el gobierno del expresidente Duque o del expresidente Santos o del expresidente Uribe o del expresidente Andrés Pastrana, porque este programa Contacto Radio nació en 1999, cuando todavía estaba Andrés Pastrana como presidente de la República y criticamos mucho el tema de la pifia, del tema del caguán y el mal gobierno y la falta de pantalones de Andrés Pastrana. Lo criticamos aquí. Y en ese momento, los hoy seguidores del presidente Petro consideraban que éramos excelentes periodistas porque estábamos del lado de la gente, defendiendo los intereses de la gente. Y bueno, ¿y ahora qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo que la plata de nuestros impuestos no se vaya en contraticos para los amigos del presidente de la República. Estamos pidiéndole a la justicia que averigüe muy bien sobre cada uno de los recursos que entraron, que ingresaron a la campaña Petro Presidente en el año 2022. Estamos como periodistas pidiendo que se esclarezcan todos los detalles sobre la compra, la adquisición irregular con sobrecostos evidentes de carrotanques en La Guajira o para La Guajira. Carrotanques que, a propósito, a corte de hoy, 2 de mayo del año 2024, todavía no han llevado la primera gota de agua a las comunidades que se encuentran en las rancherías más apartadas y más olvidadas de la geografía del departamento de La Guajira. Nosotros aquí estamos reclamando que en una región como el Caribe colombiano, que le aportó de manera decidida los votos necesarios para que el presidente Gustavo Petro derrotara a su rival en la segunda vuelta presidencial del 19 de junio del año 2022, reciba también no solamente las visitas del presidente Petro echando discursos y hablando de lo humano y de lo divino y de temas filosóficos, sino que invierta, que le traiga plata a nuestra gente y plata a nuestra región, región de la que él se precia y de la que él se enorgullece de haber nacido aquí. Eso hemos reclamado aquí. No somos enemigos del gobierno nacional, ni somos enemigos de nadie. Creo que graduarnos enemigos del actual gobierno del presidente Petro es un error. Somos periodistas, no somos militantes. Y deben entender eso. El contexto en el que se ejerce el periodismo es muy diferente al que se ejerce en la militancia. No pretendan que nosotros asumamos banderas, que nos pongamos camisetas, que salgamos a la calle cual agitadores para defender alguna causa política, por la sencilla razón que nosotros no somos militantes, somos periodistas y el periodista no deja de serlo. Y si se convierte en militante, entonces ya no está ejerciendo periodismo, está ejerciendo política. Y el hecho que aquí nosotros hablemos en el Run Run político de temas concernientes a la actividad que se desarrolla en el Congreso, en las alcaldías, en las gobernaciones, en los consejos, en las asambleas, en las juntas administradoras locales, no nos hace políticos, nos hace unos periodistas que cubren y que analizan la política, pero que no somos militantes ni pertenecemos a ningún partido. Durante toda mi trayectoria profesional y mientras he tenido una cédula de ciudadanía en la mano que me valida como ciudadano colombiano en ejercicio para también ejercer las funciones o el deber y el derecho ciudadano de votar, nunca he militado en ningún partido, nunca he hecho parte de ninguna estructura política. He sido periodista y como periodista critico cuando debo criticar a los gobernantes locales, a los gobernantes nacionales, a los gobernantes departamentales. Esa es la función del periodismo, construir una opinión, fijar una posición, opinar, plantear dudas si es que las hay frente a un gobierno
en un ejercicio válido dentro del periodismo. Es un ejercicio completamente válido. No sé por qué ahora ese ejercicio no es bien visto. No sé por qué antes, cuando criticábamos a Duque, cuando criticábamos a Uribe, cuando criticábamos a Santos, cuando criticábamos a Pastrana, sí era bueno. Pero ahora que criticamos a Petro, no es bueno. Y nos dicen, déjenlo gobernar. Pero si no ha comenzado a gobernar, pero si lo que ha tenido durante estos casi 2 años de gobierno ha sido una infinita, etcétera, de enfrentamientos con todos los sectores de este país. Porque cada discurso de Petro es un discurso que divide, es un discurso que llama al odio, que llama a la confrontación entre connacionales, que profundiza la ya grave polarización que tenemos en Colombia. Hay que aprender a diferenciar, y es la invitación que quiero hacer en esta noche del run run político, en nuestro primer run run político del mes de mayo del año 2024. Hay que aprender a diferenciar entre información, noticia y opinión. Porque muchas veces nos dicen, pero ustedes no están siendo objetivos. Ustedes están opinando, sí, y el periodista tiene derecho a opinar. Y el ejercicio del periodismo conlleva también a que cuando usted está editorializando, escribiendo una columna, cuando usted está fijando una posición, está opinando. Somos ciudadanos como cualquiera, como cualquier otro, y nos dedicamos a esto, a opinar. Nosotros a veces aquí damos noticias, pero la noticia solamente se remite a una información, entrega la información, dice qué sucedió, hace una o dos entrevistas, si hay un enfrentamiento de posiciones entre dos posturas de algunos personajes, uno entrevista a un personaje y luego entrevista al otro y plantea esas dos posiciones de los personajes. Eso es plantear una noticia, construir una noticia. Pero también hay otro tipo de periodismo, que es el periodismo de opinión, de ejercer una posición, de fijar una determinada posición en un momento coyuntural, y eso lo hacemos aquí, sin miedo. Se necesita mucho valor para opinar, porque conozco a muchos cobardes que se esconden detrás de cuentas anónimas en redes sociales o de teléfonos piratas para mandar información supuestamente y después dicen, pero no lo sostengo en público, pero no vayas a decir quién te lo dijo. Pues nosotros aquí no tenemos ningún reato, no tenemos ningún escondirijo, ni mucho menos actuamos a hurtadillas y damos la cara todos los días. Porque ustedes nos escuchan en emisoras ABC, pero también nos están viendo a través de las redes sociales de nuestras plataformas digitales. Estamos dando la cara y estamos opinando, sin escondernos detrás de personajes anónimos, sin escondernos detrás de caretas. Aquí hablamos de frente y sin tapujos. Por eso es muy bueno aprender a diferenciar entre la información, la noticia y lo que hacemos aquí, que es opinar. Y repito, no nos da miedo opinar como lo repetimos de manera diaria. Tampoco debemos calificar al periodista según los intereses o las simpatías políticas. De modo que si yo critico a Petro, entonces soy un mal periodista, pero si critico a Uribe, entonces me gradúan enseguida de buen periodista, porque soy un periodista que está contra la ultraderecha y contra el régimen. Pamplinas, no soy ningún militante. Yo critico al que debo criticar en un momento determinado y aquí en el run run político le hemos dado palo a la actual administración del Departamento del Atlántico, le hemos dado palo por la inseguridad y la extorsión que se vive aquí en Barranquilla al alcalde Alejandro Char, de manera tal que ustedes no pueden calificar al periodista según la conveniencia o la orilla política en las cuales ustedes se encuentren. El periodista es bueno si me critica Char, pero el periodista es malo si me critica Petro. Están muy equivocados. Ahora, desde luego que aquí en el Run Run Político leemos todos los mensajes que ustedes nos envían a través de redes sociales y los mensajes que nos envían cuando estamos al aire en la emisora. Y en medio de una democracia, uno acepta que las personas puedan seguir, puedan
tener un líder, un referente al cual seguir, con el cual se identifican, con el cual tienen alguna afinidad desde el punto de vista ideológico. Usted puede amar a Petro, puede amar a Uribe, puede amar a Char, puede amar a Verano, puede amar al que usted quiera, pero no pretenda que nosotros aquí en el run run político tengamos que hacer lo mismo. Es decir, el hecho que usted aprecie al presidente, lo admire y guarde hacia él un profundo cariño, no significa que nosotros como periodistas tengamos que tener el mismo cariño por el presidente de la República, porque usted no está ejerciendo periodismo, porque usted no es periodista, porque usted es un ciudadano que está dedicado a otros menesteres de la vida y no está dedicado al periodismo. Pero nosotros sí estamos dedicados al periodismo y nosotros todos los días damos la cara y fijamos una posición, le repito, sin ambajes, sin escondirijos, no yendo, no caminando a hurtadillas, sino opinando de frente. Y por lo tanto, no pretenda que nosotros también asumamos la defensa de las posiciones de una ideología que es la que usted promulga. Respetamos profundamente a todos los que promulgan diferentes ideologías y nos escriben a diario y a veces nos envían mensajes en los cuales rebaten lo que nosotros estamos opinando. Y eso es válido para la democracia. Eso construye el disenso, que es la base fundamental para que entremos en una discusión política. Pero hacerlo también conlleva a un respeto, porque si yo pienso diferente a usted o usted piensa diferente a mí, eso no nos hace enemigos, nos hace personas diferentes, personas que deben estar conectadas entre sí a través de algo fundamental para poder agenciar esas diferencias que se llama respeto. No podemos tener las mismas ideas, no necesariamente podemos tener la misma forma de mirar la vida, pero mientras subsista el respeto, no habrá ninguna posibilidad de irse a los golpes, ninguna posibilidad de acudir y de agenciar las diferencias a través de medios violentos. Entonces, también que quede muy claro que el hecho que pensemos diferente no nos hace enemigos, para nada. Eso acentúa lo que hemos venido manifestando aquí en el run run político de Contacto Radio sobre nuestra gran preocupación frente al tema de la polarización que vive este país, que sigue siendo un tema muy preocupante porque los gobiernos de turno duran nada más 4 años, pero la vida sigue, la vida continúa y en ese ejercicio de la vida hay que tratar de sembrar y construir puentes, sembrar concordia y no sembrar minas ni dinamitar todo lo que puede ser la posibilidad de acercarnos. Mi opinión es mi opinión y eso no me hace enemigo suyo, eso no me hace contradictor político suyo, es mi opinión como periodista. Aquí en Contacto Radio y en el Run Run Político y en todos nuestros medios siempre le daremos la oportunidad a la gente a que se exprese, a que lo haga. Lo hemos hecho y sobre todo a las personas que no están de acuerdo con nosotros, porque qué ruin sería de parte nuestra esconder las opiniones de quienes no piensen como nosotros. Para nada. Bienvenido sea el disenso. Pensamos distinto, pero no somos enemigos. Pensamos distinto o tenemos una posición, fijamos una posición política diferente, pero eso no nos hace contradictores, ni rivales, ni mucho menos. Simplemente es una manera de ver la vida de forma diferente, con unas gafas diferentes, pero sin que esto constituya una rivalidad o un profundo odio o una profunda división en cuanto a país. Finalmente, es bueno recordarle a la gente que todos estos gobiernos son pasajeros, que hoy estamos en la era del presidente Gustavo Petro, pero a partir del 2026 seguramente tendremos otra elección, otro presidente de la República o presidenta de la República, y a partir de allí comienza una nueva historia. Que más que fijarse en quién está gobernando el país y más que enfrentar a las personas que piensan diferente, hay que buscar la manera de trabajar y de construir en este país, porque desde hace 25 años estamos haciendo Contacto Radio y aquí nunca en este programa durante 25 años, un cuarto de siglo,
Nunca hemos recibido una pauta del gobierno nacional, de la Casa de Nariño. Aquí no ha llegado nada durante ninguno de los gobiernos, ni pretendemos que llegue. Pretendemos que podamos seguir haciendo este periodismo independiente y que si llega una pauta de cualquier entidad del orden distrital o departamental, pues podamos decirle lo mismo que le hemos dicho siempre. La pauta no nos compromete a opinar bien de fulanito o de perejito. Ustedes están comprando un espacio comercial y no la opinión nuestra. De manera tal que es algo que queríamos dejarle claro, porque hemos visto que desde las trincheras del petrismo se ha fustigado de manera fuerte a todos los periodistas que de una u otra manera critican al presidente, critican al gobierno en las cosas malas que ha hecho este gobierno, lo que consideramos que no está bien, se critica y finalmente las bodegas petristas, muchas veces compuestas por Vox, que ni siquiera son personas, que no existen, comienzan a atacarlo muy fuertemente a uno y atacan en Twitter y atacan en Instagram y atacan en todas partes, vociferando cosas que no son y por supuesto tratando de deslegitimar el trabajo que hace el periodista y la opinión que da el periodista. La mejor forma de enfrentar las críticas es mejorar lo que está marchando mal y no mandar a una horda de forajidos digitales para que ataquen a los periodistas y no construir más muros, no hacer más divisiones frente a lo que pasa en el país. Hace unos días, una persona que llamaba al Radio Club del Taxista nos decía que las marchas del 21 de abril era la marcha de los ricos. Y yo le decía que yo no había visto ahí marchar ni a Julio Mario Santo Domingo, bueno, que ya murió, a Alejandro Santo Domingo, ni a los herederos de Carlos Ardila Lule, ni tampoco había visto marchar a los Gilinski, a los Char, a los Daes, no marcharon allí, marchó gente que de verdad está muy contrariada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero hay personas que son tan petristas que desconocen esa realidad y que consideran que solamente la gente sale a marchar cuando se le paga plata. Y no es así. Así como tampoco podemos decir que las marchas de ayer, 1 de mayo, estuvieron compuestas en su gran mayoría por gente pobre, porque ahí estaban los profesores de FECODE y esos ganan 2 y 3 salarios y los pensionados ganan 2 y 3 pensiones y no son exactamente las personas más pobres de este país. Así que creo que señalar, estigmatizar, creo que llevar a ese extremo las cosas de odios, de rebatiñas, lo que nos hace es perjudicarnos como país, desconcentrarnos del verdadero propósito que debemos tener, que es producir y sacar este país adelante. Así de sencillo. Invitación respetuosa entonces para que miren el trabajo del periodista como eso, el trabajo de un periodista y no de un militante y no de una persona que tiene intenciones políticas, porque ni ayer, ni hoy, ni mañana voy a tener intenciones yo de lanzarme a aspirar a algo o de decirles aquí que ustedes tienen que votar por tal o cual persona. Si en 25 años no lo hemos hecho, pues mucho menos lo vamos a hacer en lo sucesivo. Aquí, esto no es un programa que es una plataforma política para que nos lancemos nosotros al ruedo o para invitar a la gente a que vote por alguien. Para nada. Nunca va a ser así. En medio de las diferencias, respeto es lo más importante. Y el periodista es periodista y no militante. Y el periodista será periodista cuando critique al gobierno de sus simpatías o al gobierno por el que usted no votó. Así de sencillo, que quede todo claro. Y nos estaremos conectando más adelante con los batazos de Arnold Tobillo en esta noche del jueves aquí en Contacto Radio. Número 1 en política, número 1 en opinión.